Rechazamos y reprendemos todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. 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 Acompáñeme a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Vamos a leer este pasaje conocido de la Biblia. Y nos va a servir para entrar en esta historia que quiero compartirles hoy antes de que oremos. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, me olvidé, todos se quedaron como diciendo, falta algo, esta vez, levante su mano al cielo, diga, Señor, tu palabra en mi boca, en mi mente, en mi corazón, dará fruto, hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén, amén. Se iban a sentir que le faltaba algo cuando se fueran. Bueno, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Unigénito significa que era el primero y el único hijo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Este pasaje de Hebreos 11 se refiere a un momento en la vida de Abraham crucial. Ya saben, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham cumplió en parte la palabra. Hubo ahí todo un proceso que la Biblia nos muestra, cómo Abraham salió, y por ser obediente a Dios empezó a ser próspero, un hombre próspero, bendecido. De hecho, era un hombre que Dios lo había prosperado, había crecido su fortuna, era un hombre dadivoso. En la Biblia se nos habla que Abraham fue el primer hombre que diezmó, ¿no? Y no por una ley ni porque alguien le dijo que lo hiciera, simplemente él había sido bendecido y porque después Dios lo instituyó como una ley para el pueblo de Israel, era casi una obligación para el pueblo de Dios diezmar. Pero para Abraham todavía no era una obligación, igual él lo hizo. Eso te muestra por qué Abraham era un hombre próspero, todo lo que Dios le daba, él sembraba. Pero había algo que le faltaba, lo más importante, la razón por la cual él había creído en Dios y lo había llamado. No tenía hijos, Abraham. Hasta que por fin se cumple la promesa, casi imposible, Abraham ya viejo, pero más aún su esposa, Sara, que ya no había posibilidad fisiológica que quedara embarazada, quedó embarazada y tuvieron a su hijo Isaac, el único, imagínese. De repente Abraham siente que está en la cúspide de la bendición, que por fin, después de años, porque tampoco fue ahí nomás, no fue que Dios lo llamó, a los 2, 3 años Abraham ya tuvo su hijo, no, pasó mucho tiempo de obediencia, mucho tiempo de fe. Tener fe un día es fácil, tener fe una semana, cualquiera la tiene. Ahora, la fe verdadera, la fe de Dios, es la que permanece, la que es constante, la que pasan los años y aún así siguen creyendo. Esa es la fe de la que habla Hebreos 11, no una fe momentánea. Todos nosotros nos encanta y nos encantaría tener la fe que traslada los montes al mar, ¿o no? Tenemos esa fe, es decir, bueno, no me gusta esta pared acá, cámbiese, vamos, cámbiese y se cambia la pared, ¿no? O esa fe que decimos, que se sane la gente. O que, bueno, esas cosas que nos obnubilan, las señales que nos gustan. Pero de lo que habla Hebreos 11 no es de esa fe. O no solo de esa fe, sino la fe que persevera, que es constante. A Noé le tomó como 70 años construir el arca. Tuvo que seguir teniendo fe durante 70 años, 50 años, quién sabe cuánto, hasta que terminó el arca y vino el diluvio. No es una fe de un domingo, una fe de una semanita.
Es una fe constante. Así fue la fe de Abraham. Y por fin su fe fue bendecida, fue recompensada, porque la fe es recompensada por Dios. Y eso lo dice Hebreos 11. El que por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, y dice que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿no? Dios bendice, recompensa la fe de los que le buscan. Así que Abraham encontró su recompensa. Él debe haber sentido que era el momento cúspide de su vida, por fin su hijo, por fin un heredero de su misma sangre, en el cual se iban a cumplir todas las promesas de Dios. Y lo que Dios le había dicho a Abraham: te bendeciré y serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O cuando Dios le hizo a Abraham alzar los ojos y mirar las estrellas, le dijo: si las podés contar, así será tu descendencia. Es más, vamos a ir más allá, mirá la arena del mar. Si vos la podés contar así, como cada grano de arena, así será tu descendencia. Es difícil cuando uno no tiene nada, porque ni siquiera tenía a su hijo, creer en muchísimo. Cualquiera de nosotros diría: Señor, está bien, gracias, está buenísimo, no tengo ni nada, por lo menos uno dame, ¿no? Y Dios ya le había prometido multitudes y Abraham no tenía ni siquiera uno. Pero así es la fe, creemos aunque las circunstancias digan otra cosa. Y por fin la fe de Abraham fue recompensada, tuvo a su hijo ahí, Isaac, y debe haber sido el momento más feliz, espectacular. Ahora todo era esperanza, ahora todo era bendición, ahora todo era, bueno, tantos años de esfuerzo, tantos años de trabajo, tantos años de luchar y de creer. Por fin vemos el fruto. Pero llegó un día fatídico, un día terrible para Abraham. Un día en el que Dios le pide algo inimaginable, raro. Dios le dice a Abraham: Abraham, ese hijo que yo te di, ese que esperaste tantos años, ese que yo te prometí, en el cual yo te dije que a través de él iba a darte multitudes. Bueno, vas a hacer algo, Abraham. Quiero que lo sacrifiques. Quiero que a ese hijo lo mates y me lo entregues a mí. Me lo dejes en sacrificio. Imagínese. Porque ahí Dios no le explica. Nosotros ya sabemos el final de la historia, pero en ese momento Dios no le explicó nada. Le dijo a Abraham: obedece. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. No dice nada la Biblia si Abraham le dijo a Sara lo que iba a hacer o no. Yo creo que no, porque si no, Sara lo hubiera escondido, se lo hubiera llevado, se hubieran escapado. Probablemente, imagínese, tener que tomar esa decisión solo. No sé si se lo dijo a Sara, me imagino que no. Porque no sé qué es peor, tener que decirle a la esposa: Dios me dijo que lo matemos a Isaac, que lo entreguemos en sacrificio. ¿Y qué va a hacer? Y lo tengo que hacer. O simplemente no decir nada, ni siquiera a su hijo, porque Isaac ya era grande, ya había crecido, sano, y Abraham tenía que obedecer a Dios. O sea, había obedecido hasta el día de hoy. Y había visto la mano de Dios y cómo las promesas de Dios se cumplieron una a una. Si no es para tener una crisis de fe, ahí no sé qué otra cosa puede darte una crisis de fe. Pero ¿qué hizo Abraham? De hecho, todos ponderamos al Abraham que le creyó a Dios por haber creído que Dios le iba a dar un hijo, a pesar de que él tenía 100 años y Sara tenía, no sé, como 80, 90. A ese Abraham, nosotros de ese Abraham hablamos. Pero el Abraham que realmente le creyó a Dios es el de este momento. El del momento en el que Abraham tiene que entregar lo que Dios le había dado. Eso es fe de en serio. Porque creerle a Dios cuando estamos todos bendecidos, ¿por qué Dios le pide eso? Hay dos razones, creo yo. Con una usted se va a sentir un poco más identificado. Una es porque todo el Antiguo Testamento simbólicamente habla del sacrificio de Cristo.
Y en ese momento Abraham era un símbolo de Dios, sacrificando a su único hijo, que fue Jesús. ¿Se entiende? En ese momento Dios quería dejar, en todo el Antiguo Testamento usted encuentra esos símbolos de Cristo, de diferentes facetas de Cristo. En el caso de Abraham había una razón simbólica, teológica. Abraham simbolizaba a Dios entregando a su hijo Isaac, porque de Isaac, de su descendencia, iba a venir Jesús y la salvación para la humanidad. Pero eso le importa a Dios, nada más. Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Así que había otra razón también. No es que Dios quería probar la fe de Abraham. Es que nosotros estamos en esta tierra para cumplir un propósito. No para cumplir nuestros sueños. No para ser prosperados, no para disfrutar de la vida. También disfrutamos de la vida, también disfrutamos de nuestros hijos. Pero estamos en esta tierra para cumplir con un propósito. Y lo que Dios le pide a Abraham estaba dentro del propósito de Dios. Y por más que para Abraham fuera duro, difícil, él tenía que obedecer. Probablemente Isaac había ocupado un lugar en el corazón de Abraham que no tenía que ocupar. Porque nosotros, los seres humanos, somos muy posesivos. Rápidamente tomamos posesión de las cosas y nos adueñamos de las cosas y decimos, esto es mío y esto es para mí. Es más, vamos más allá, no solo es mío, me lo merezco. Así es como nosotros decimos las cosas, me lo merezco. Abraham se merecía la bendición de Dios y creyó, tuvo la recompensa por haberle creído a Dios. Ahora, merecer, hay algo que nosotros de verdad merezcamos en esta tierra, pero así somos nosotros, los seres humanos. Cuando tenemos algo y lo recibimos, nos apropiamos y decimos, me lo merezco, ¿no? Y miramos nuestra situación y decimos, yo me merezco estar mucho mejor que lo que estoy ahora, ¿no? Todos pensamos eso. Decimos, yo me merezco. Si usted le pregunta a cualquier mujer, ¿te mereces estar en un yate en el Caribe? Por supuesto, ¿no es cierto? No menos que eso. ¿Lo tenemos? No, pero bueno, ¿qué quiere este vago que no me da ni para comprar unos criollos? ¿Qué puedo esperar? Pero si decirme lo merezco, con todo lo que he trabajado, con todo lo que he luchado, ¿qué tengo que hacer? Otro domingo iré a la iglesia. Yo quiero estar en el yate, en el Caribe, en Cancún, ahí en Playa del Carmen. No se merece usted eso. Yo también me lo merezco, ¿o no? No sé si lo merecemos. No sé si eso es lo que merecemos. Pero somos así. Cuando Dios nos da algo, cuando tenemos algo, nos aferramos. Por eso Abraham, sin que Dios le dijera nada, dio el diezmo. Cuando encontró un sacerdote, Dios fue y le dio el diezmo de todo. Porque Abraham entendía esto en su vida. ¿Por qué Dios te pide? ¿A Dios le hace falta tu plata? Yo te digo muchas veces, ¿a Dios le hace falta tu plata? No. ¿Vos no das? Bueno, dar a otro. Él es el dueño. ¿Y por qué entonces Dios te pide? Justamente para que vos aprendas todos los meses o cada vez que tenés la oportunidad, a decir, Señor, esto que yo gano no es mío. No me lo merezco, es tu bendición. Es lo que vos me bendecís. Y me dejás quedarme con la mayor parte, pero una parte la aparto para vos, para todo el tiempo recordarnos que nosotros no somos los dueños, que Dios es el dueño. ¿Se entiende? ¿Por qué existe la ofrenda, los diezmos, todas esas cosas? Y es voluntario, porque si yo te obligara, entonces decir, no cambia nada. Pero cuando vos lo das voluntariamente, estás recordando a tu alma, a tu espíritu, te está diciendo a vos mismo, yo soy de Dios, todo lo que tengo es de Dios, y por eso esta pequeña parte que aparto para Dios, me está recordando, está dando un mensaje espiritual de que yo reconozco que Dios es el dueño de todas las cosas. Y Abraham lo hizo, pero claro, ahora no era el diezmo solamente, no era la ofrenda, era todo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vale la pena? ¿Qué puede valer más que un hijo? Pero Abraham fue obediente y emprendió ese camino. Yo no hubiera querido estar en él.
en ese momento los zapatos de Abraham. Todo el camino, yendo a un monte que Dios le había dicho y que tenían que subir, fueron con todos sus criados, sus compañeros, y fueron, bueno, dijo Abraham, yo voy a subir con Isaac ahora arriba. Y vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Pero Abraham sabía dentro de él que no iban a adorar supuestamente como le habían dicho todo. Abraham iba con el cuchillo afilado. Así, vamos a hacerlo sufrir lo menos posible. Hoy parece loco eso, pero en esa época no, era normal la civilización, la gente, muchos ofrecían a sus hijos a los dioses. No era algo loco, no es que Dios le pidió algo totalmente loco. Para usted hoy suena loco, pero en esa época, bueno, estaban los aztecas acá que se comían los corazones de la gente, bueno, una época así. Había un dios, Moloch, a los cuales la ofrenda para ese dios era tu primer hijo, lo quemabas vivo, lo pasabas por fuego, ¿no? Dios prohibió esa práctica, pero la gente lo practicaba, lo hacía, entregaban sus hijos, o cuando fundabas una ciudad, sacrificabas a tu primogénito en los cimientos de la ciudad para que supuestamente la ciudad fuera próspera, los dioses que había en ese tiempo. Entonces para Abraham dijo en un momento, ¿será que mi Dios es como todos los demás dioses? Así que no era tan loco, pero bueno. Ahora, la Biblia nos revela algo que Abraham seguía creyendo en ese momento. Decía, si Dios me dio a mi hijo y me pide que lo mate, es porque Él me lo puede volver a dar. Él puede dármelo de nuevo. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Cuando Abraham entregó a Isaac y estaba a punto de matarlo, Dios le dice, no, pará, Abraham. Y esos parecieran como órdenes contradictorias de Dios. Me dijiste que lo mate o que no lo mate, ¿no? Imagínense si Abraham dice, bueno, ya es tarde, Señor, listo, ¿no? Se arruina todo, ¿no? Pero Dios lo detuvo a Abraham y le dijo, no, Abraham, Señor, ¿qué quiere? En realidad, Isaac ya había muerto. O sea, en el corazón de Abraham, todo esto pasaba dentro de la mente, en el corazón de Abraham, ya lo había entregado, ya estaba muerto Isaac para él. Lo único que faltaba era bajar el cuchillo, pero ya estaba sacrificado Isaac. Y entonces ahí Dios le dice, y ahí descubrimos que no era Isaac el tipo de Cristo, sino que Dios se proveyó a un cordero. Cuando Dios lo detiene, a Isaac le dice, tranquilo, no, vamos a encontrar un reemplazante. Y entonces encontraron un cordero, una oveja que estaba ahí, un carnero que estaba atrapado a los cuernos, y Dios le dijo, a ese lo vas a entregar. Porque eso habla de Cristo, el cordero inmolado que fue entregado en nuestro lugar. O sea, en vez de morir Isaac, murió ese animalito. En vez de que tengamos que morir nosotros, Cristo murió en nuestro lugar. Ahora, el sacrificio fue hecho, de hecho, por eso dice la Biblia, en sentido figurado le volvió a recibir. Para Abraham, Isaac ya estaba muerto. O sea que, aunque no murió, fue como que resucitara Isaac. Eso es lo que dice la Biblia, porque Abraham dice, Dios lo puede levantar a Isaac de los muertos, si él me pide que lo mate, porque lo puede revivir. Pero no hizo falta llegar a eso porque en realidad Isaac revivió. Pues ya en el corazón de Abraham estaba entregado, estaba muerto y volvió. Y ahí, claro, en ese relato hay una pregunta que le hace Isaac. En un momento Isaac le pregunta, papá, ¿y dónde está el sacrificio que vamos a dar? ¿Qué le responde usted? ¿Qué le respondería a su hijo? Isaac, vení. Vení que te ato las manos. Te voy a decir un secretito, no le cuente a tu mamá. Vos vas a hacer el sacrificio. ¿Cómo le decís eso a un hijo, no? ¿Qué le dijo? Ahí está la clave. ¿Qué le dijo Abraham a su hijo Isaac cuando le preguntó eso? Papá, ¿cuál va a ser el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Él no sabía que era él. Papá, ¿y el sacrificio? ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Jehová Jireh, Yahvé Jireh.
Dios proveerá. O sea, nosotros queremos conocer al Dios de la provisión, pero solo cuando estamos dispuestos a entregarlo todo, a darlo todo, cuando obedecemos a Dios, cuando le amamos a Él de tal manera que estamos dispuestos a dar aún lo que Dios nos dio, lo que es nuestro, lo que poseemos, lo que nos merecemos, se lo damos a Dios. Es ahí cuando conocemos al Dios proveedor. Porque recién cuando le pregunta y dice, Señor, ¿y dónde? Jehová Jireh, Dios proveerá. Ahí, y miren que Abraham era bendecido. Abraham daba los diezmos, la ofrenda, Abraham había crecido todas sus posesiones, era un hombre rico según los estándares de la época, millonario. Pero todavía no había conocido al Dios que provee, porque Dios provee mucho más que dinero, Dios provee todo lo que nosotros necesitamos. Y lo más importante para vivir en esta tierra, yo no digo que el dinero no sea importante, las relaciones son importantes, pero todo viene de Dios. Toda cosa buena que vos puedas tener en esta vida proviene del Padre de las luces, dice la palabra del Señor. Así que ahí recién Abraham conoció al Dios que provee, que acababa de proveerle un reemplazo para Isaac. Proveyó no solo eso, sino que en ese cordero y en ese acto de Abraham, proveyó para nosotros un Salvador. O sea que la provisión no fue solo para Abraham, sino para todos los que creemos en Dios. Imagínese su fe, el impacto que tiene aún en la eternidad, cuando usted le cree a Dios, no solo para sus hijos, para su familia. La gente que le cree a Dios cambia literalmente la historia de todos los que vienen después. Porque en ese acto de Abraham, Abraham conoció al Dios proveedor. Le proveyó un cordero, volvió a recibir a su hijo, porque el hijo que había tenido ya lo había perdido. Y lo volvió a recibir. Por eso dice Abraham, que es lo que leímos recién, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que Abraham creyó a Dios, creyó que si Dios prometió algo, no importa cómo Él lo hace, pero Él lo va a cumplir. Aunque las órdenes de Dios, las cosas que Dios nos pide sean contradictorias, aunque a veces no sepamos y no entendamos, porque en ese momento Abraham tenía que cumplir con esa orden de Dios y ser obediente. Y es ahí cuando Abraham conoce al Dios que provee, al Dios que da, al Dios que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Hermanos, hermanas, todos nosotros de alguna manera, de una o de otra manera, vamos a vivir algo parecido a lo que vivió Abraham. Quizás no solo una vez, sino varias veces. Es la manera en la que vamos a conocer nuestro Dios proveedor. Cuando rendimos todas nuestras cosas delante del Señor, cuando confiamos en Él y creemos en Él hasta tal punto que aún nuestros sueños, nuestros anhelos, no sé cuántas cosas preciosas y preciadas tenemos nosotros, cuántas posesiones físicas, objetivas o subjetivas o abstractas tenemos. Porque a veces algunos dicen, no, mi sueño es tal cosa, tal otra, ¿no? Mi sueño es todavía, nunca lo alcancé y no sé si lo voy a alcanzar, pero está ahí, por lo menos déjame que yo diga, bueno, algún día, por lo menos que tenga la esperanza de alcanzarlo. Esos son los sueños. A veces son cosas así. ¿Cuántas cosas preciadas tenemos nosotros? Que si Dios viniera un día y nos dijera, no, tenés que renunciar a eso. Yo tengo otra cosa para vos. Lo vamos a hacer de otra manera. Todos nosotros vamos a pasar alguna vez, una o varias veces, por este proceso de seguir creyendo en Dios, en el que Dios te dice, yo te dije que iba a hacer esto, pero no. Yo te dije que en Isaac te iba a hacer, bueno, no, ahora lo vas a matar. Ahora lo vas a entregar. Oh Señor, pero vos me prometiste. Obedece, yo sé cómo voy a hacer las cosas. Y Abraham entendió, dijo, bueno,
No sé cómo Dios va a hacer, pero Dios hasta ahora ha cumplido, va a seguir cumpliendo. Por eso la fe es tan importante para los que seguimos al Señor, porque todos nosotros de una de otra manera vamos a pasar por esa situación. Y es la manera en la que vamos a conocer al Dios que provee. A partir de ahí, Abraham de verdad conoció al Dios que provee, al Dios proveedor, y abrió la puerta de la bendición para todos nosotros. No alcanzaba con que Isaac naciera y creciera. Era necesario que Abraham lo sacrificara. Entonces, nosotros entendamos que todo el tiempo los que seguimos al Señor, de vez en cuando, o cuando el Señor lo quiera, o quizás todos los días de nuestra vida, es este proceso, este camino. La fe no es solo mover montes. La fe a veces requiere sacrificar cosas, obedecer. A veces Dios no te va a pedir algo tan grande como entregar un hijo, pero hay gente que ni siquiera lo pequeño quiere hacer. Por lo menos vos ya empezaste bien, un domingo a la mañana, que alguna gente ni siquiera quiere entregarle la almohada a Dios. No, Señor. Otro día, Señor. El otro domingo voy sin falta, Señor. Oh, pero hoy está hermoso para dormir acá. Hoy tan lindo. Por lo menos vos te levantaste, quizás no te costó tanto, quizás sí. Es un pequeño sacrificio, ¿o no? ¿Alcanza con eso? Por supuesto que no, pero bueno, pues ya es un comienzo, ¿no? Ya es algo, por lo menos. Hay gente que ni siquiera eso. Hay gente que ni siquiera una almohada un domingo en la mañana quiere entregar, ¿no? Porque hay otras prioridades, hay otras cosas. Hay otras cosas más importantes. Para otros hay momentos difíciles. Lo importante es seguir creyendo en el Señor. Lo importante es seguir confiando, creyendo en el Señor. Pase lo que pase, lo que Dios te prometió se va a cumplir. Abraham dijo, Dios me dijo que Él me va a multiplicar y así va a ser. Amén. Y de una u otra manera todos nosotros vamos a tener algo parecido al camino de Abraham y de toda la gente que le creyó a Dios. Así que simplemente te aliento en esta mañana, seguí creyendo en Dios, seguí confiando en Dios, obedécele en todo lo que Dios te pide. Dale al Señor todo lo que el Señor te pida, porque tus posesiones, aquellas cosas que vos te mereces o que tenés, mucho, poco, probablemente te estén impidiendo conocer al Dios proveedor, al Dios que provee mucho más que dinero y que posesiones materiales, y nos da todo lo que necesitamos. O fuera de Él, las otras cosas no sirven para nada. Él es el que le da sentido a todas las cosas en nuestra vida. Amén. Ponete de pie, por favor, vamos a orar.